Hola amigos de Perú 21. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una población vulnerable en el Perú. Aunque sean más del 10% de nuestra población, muchos de ellos encuentran dificultades viviendo en nuestro país. Para hablar más a fondo acerca de ello, estamos con Alan Cooper, activista de las personas con discapacidad y presidente de la Asociación de Programas y Políticas Públicas para las Personas con Discapacidad, de ASPROD Perú. ¿Cómo estás, Alan? Mucho gusto. Mucho gusto, Inés, y saludar también a la teleaudiencia de Perú 21. Y en esta fecha importante que se avecina el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que más que celebrar, creo que se debe conmemorar la importancia de este día, ya que en el mundo la discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, indica que aproximadamente el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y como lo mencionas tú, más del 10% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, el INEI ya sacó una cifra que corresponde a más de 3 millones de personas con discapacidad y por lo tanto consideramos que es una población bien grande en la que el tema de discapacidad se conoce muy poco y es importante promover y difundir que ya hablar del tema de discapacidad ya no es hablar de un tema de caridad o mendicidad, sino es hablar de un tema estrictamente de derechos. Y por eso es que la Convención sobre los Derechos Humanos, que plantea y conmemora el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues en el Perú tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, que justamente se basa en la Convención, que es del año 2006, que en el 2007 el Perú lo firma y prácticamente a partir del 2008 empieza a regir la Convención en el Perú, pero es así que el Perú en el año 2012 crea la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 29973, que se reglamenta en el año 2014 y donde que es la ley vigente hasta el día de hoy y donde ya nos plantea el modelo social de la discapacidad, que ya no es el modelo donde que era prescindible o no la persona con discapacidad o el modelo médico rehabilitador, sino ya nos plantea el modelo de igualdad de oportunidades. Y por eso es que en esta ley y en la convención habla de que la persona con discapacidad tiene desventajas, ya sea por su deficiencia física, sensorial, mental, intelectual. Entonces esta ley lo que busca es equiparar estas desventajas que tiene con la sociedad que no tiene discapacidad a fin de lograr su desarrollo integral, tal igual como lo merece cualquier ciudadano que no tenga discapacidad. Eso es bastante bueno, sobre todo una ley que esté con estas intenciones tan claras. De por sí, ¿qué se podría considerar una discapacidad en todo caso? La discapacidad, según el artículo 2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, de la Ley 29973, indica que es una o más deficiencias de carácter permanente, que pueden ser física, sensorial, mental o intelectual. Física, por ejemplo, como yo, que estoy en una silla de ruedas, tiene que ver con una deficiencia, pero esta deficiencia más la suma de las barreras del entorno, la suma de mi deficiencia más las barreras del entorno, dan como resultado discapacidad. Entonces, pero se antepone la persona, porque antes de tener la discapacidad somos personas. Antes de haber tenido una discapacidad o antes de haber nacido, somos personas, somos seres humanos. Pero sin embargo ya tenemos una deficiencia, pero la suma de la deficiencia más el entorno dan discapacidad. Entonces, quiere decir también que además esta deficiencia, este problema de salud, que puede ser físico, sensorial, mental o intelectual, sea de carácter permanente. Mejor dicho, que ya no haya algún tipo de operación, tratamiento para mejorar su calidad de vida, como puede ser una rehabilitación o una terapia, pero hablar de que se pueda, se podría decir, restituir la salud no se va a poder. Y eso obviamente ya está también, nace también de la Organización Mundial de la Salud y también eso también está en el artículo primero también de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad también. Hay diferentes maneras en que una persona puede estar discapacitada, ¿no? No todos nacen. Sí, justamente.
Pero mira, has mencionado la palabra discapacitada, que es un término en realidad, los términos han ido evolucionando, como el tema de discapacidad. Por ejemplo, antes se le decía minusválido, inválido, discapacitado, que es como decir discapacitada, ¿no? Según cuando sale la Convención de las Naciones Unidas en el año 2006, se indica que primero está la persona. Entonces, por eso que se antepone la persona y por eso a partir de ahí el término adecuado para referirse a una persona con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual es persona con discapacidad. En algún momento el CONADIS planteó, si no me equivoco, en el año 2018, sacó una campaña, dígalo con respeto, persona con discapacidad, justamente dejando atrás estos términos que aún se utiliza, por ejemplo, cojo o manco, ciego, o algunas personas, ¿no? Todavía decían loquito o enfermito. Entonces, todos esos términos han quedado ya en desuso y hoy en día se antepone la persona con discapacidad física, visual, auditiva. Y claro que también, por ejemplo, hay ONGs que también para ellos, como son entidades privadas, por ejemplo, se hacen llamar personas con habilidades especiales, que quizá lo habremos escuchado, ¿no? A veces algunas personas han escuchado, pero que en realidad si nosotros nos regimos al marco legal, que es en el cual yo no soy abogado, pero soy un hombre investigador, soy un apasionado sobre el tema de discapacidad e inclusión, y me he dado el tiempo de investigar y solamente el término que se utiliza en la Ley General de la Persona con Discapacidad es persona con discapacidad. No es habilidades distintas, habilidades especiales, capacidades especiales. No existe todavía ese término. Entonces, sí, no, es importante siempre aclarar ese punto. Que no está ni mal ni bien también, porque todos somos libres también de creer como nos llamen, ¿no? No, pero siempre es bueno saber los términos correctos porque muchos todavía no saben, muchos todavía no tienen mucha información, no es muy accesible o a veces se pierden, así que siempre es bueno reiterar y explicar detalladamente. Más comunicación, más información hace que la gente sepa más. Pero sí, así es. en todo Excelente. caso, una persona con discapacidad puede o nacer o pasar a accidentes, ¿no? No todos vienen del mismo. Sí, mira, justamente hasta el año 2012 se hizo un censo sobre la cantidad de personas con discapacidad, que había aproximadamente 1,5 millones del total de ciudadanos peruanos, tenía algún tipo de discapacidad, más o menos el 5% era, que se llamó ENEDIS, era una encuesta nacional especial de personas con discapacidad. Algo por ahí se llamaba, pero lo que era especializado, un censo sobre el tema de discapacidad. Entonces, ese censo arrojó así, hasta casi más de 1,5 millones. En el año 2017, que se hace acá el censo, el INEI, no lo hace con esa especialización que lo hizo ENEDIS, sí era especial para el tema de discapacidad, pero también recoge aportes importantes donde que hasta ese año se sacó que habían 3.151.612 personas con discapacidad, aproximadamente el 10.4% del total de la población peruana. Y hubo un acápite que salió un resultado de ahí que se podría decir que 1 de 11 peruanos aproximadamente tenía algún tipo de discapacidad. Y si no la tenía, estaba propensa a tenerla por la ola de violencia que acarrea en nuestra sociedad, por la negligencia vehicular, por los accidentes de tránsito. Entonces, yendo a tu pregunta, hoy en día la discapacidad ya no solamente nace, sino se hace en el transcurso del tiempo. Pero esto de acá no solo está pasando en el Perú, está pasando en muchos países de Latinoamérica, hay mucha violencia. En México sabemos cómo la violencia atañe muchas familias, pero también ocasiona discapacidad. Y muchos países. Entonces, lo que se está ocasionando es también, puede decirse también, la falta o la ausencia del control de seguridad sobre cada país también provoca discapacidad. Entonces, eso porque también hablamos personas que no mucho nacen. Por ejemplo, hasta el año 90 o 90 y tantos, la vacuna de la polio salió con más fuerza
y eso ha evitado que muchas personas con discapacidad ya no ya no nazcan muchas personas y se pueda controlar mejor. Entonces el natalicio se ha ido disminuyendo. Pero yo propiamente tengo la discapacidad, ya voy a cumplir 11 años, y yo he estado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, en Chorrillos, y donde que yo, con todos los pacientes que yo estaba internado, los 27 pacientes que yo estaba internado en el año 2014, 2015, todos éramos producto de accidente de tránsito o de también víctimas también de la delincuencia y también problemas laborales, en emergencias, situaciones, pero que hayan ocurrido dentro de su centro de trabajo. ¿Y cómo se dio en tu caso? Bueno, la discapacidad yo la tuve aproximadamente a los 24 años. Fue una circunstancia donde que no nos dejamos robar con mis hermanos y mis hermanas. Creo que absurdamente, y creo que a veces cuando uno es joven a veces no mide las consecuencias. No dejarse robar las pertenencias a veces puede ser fatal. Fue lo que me pasó a mí, y lo cual desde ahí mi vida cambió. Posiblemente las limitaciones físicas que provocaron una de las balas que me dañaron el cuerpo habrá provocado como parte de una parálisis en mí. Sin embargo, creo que también fue un motivo a veces para hacernos madurar y empezar un nuevo camino. Ya no solamente pensando, creo, en mí. Creo que cuando uno es joven a veces piensa mucho en sí mismo y a veces no entiende ni siquiera el valor de la familia, el valor de los verdaderos amigos o la misión que uno tiene al haber nacido y estar en este mundo. Por ejemplo, cuando uno nace, dice que el hombre tiene más de 20 millones que luchan, y finalmente más de 3 millones luchan por estar con, y es que uno de ellos llega a tener una vida. Entonces somos un milagro de entre milagros y millones de probabilidades. Entonces, investigar para qué hemos nacido, para qué hemos venido a este mundo, te enseña también a valorar cuál puede ser tu misión en este mundo. Y es así que puedo decir que no solamente puedo decir que la discapacidad, si bien es cierto, puede ser un momento para que te limiten muchas cosas, pero si tú tomas la discapacidad como un motivo más para agradecer a la vida, a Dios y a todo lo bonito que podemos disfrutar, es una forma de encontrarse con una mejor versión de sí mismo, creo yo. Y creo que hoy en día, 11 años después, puedo decir que es eso, que me ha ayudado a abrir un panorama más amplio de la vida. Por ejemplo, creo que antes de la discapacidad nunca lo hubiera puesto en valor, que el solamente hecho de respirar ya es un milagro. El solamente hecho que puedas ver, sentir, oler, esas cosas tan maravillosas que muchas personas a veces no lo pueden hacer. Entonces, me ha ampliado el panorama y puedo decir que no todo está mal en la discapacidad, porque finalmente también hay barreras, pero hay cosas positivas donde que si uno pone una buena actitud, persevera y lucha, creo que puedes lograr muchas cosas y también puedes ayudar también a otras personas a tener una calidad de vida. La empatía dirías que es lo que hace la conexión, pero tal vez también debería hacerse también con las personas que no tienen discapacidad. Sí, eso es vital. Mira, particularmente yo como activista y como presidente de la asociación, y me dediqué un poquito a investigar, he dado a tal punto que ya en estos últimos años me he dedicado a dar charlas sobre la concientización y la sensibilización sobre la temática de la inclusión de las personas con discapacidad, pero en la sociedad en general, considerando que en todo el mundo hay personas con y sin discapacidad. Y hablar de inclusión es hablar de todos los sectores de la sociedad, porque es la participación plena y efectiva de todos los sectores de la sociedad. Entonces, no solamente podemos hablar de discapacidad con las personas con discapacidad o con los familiares, sino
es importante hablar con todos. Por eso es que yo en estas charlas que doy hablo del tema de concientizar. Para mí concientizar es hablar bajo el tema estrictamente que conozcan los derechos, conozcan sus derechos de ellos, se respete el espacio de ellos, pero lo otro estaríamos hablando también, ¿por qué ser sensibles? Porque hablar de sensibilidad es la capacidad también de ponerse en el lugar del otro. Concientización yo lo llevo todo sobre el marco legal, porque ellos deben conocer el trato adecuado a una persona con discapacidad, el derecho a la vida laboral, el derecho a la educación, el derecho a la familia, pero por otro lado, sensibilizarlos. ¿Por qué? Porque ni ellos, siendo los hombres más humildes que no tienen discapacidad, ni los hombres más humildes, ni los hombres más adinerados, están lejos o exentos de tener una discapacidad. Ellos también pueden tener algún tipo de discapacidad. Steven Reeves, un actor de Superman, que hizo de Clark Kent, Christopher Reeve, perdón, tuvo una discapacidad en un problema en un hipódromo con un caballo, un hombre millonario, tuvo una lesión, una cuadriplegia, y nunca se pudo recuperar. Entonces, así a cualquier persona, como el hombre más humilde de acá, de nuestra sierra peruana, le puede pasar. Entonces, para mí es importante eso, trabajar con la sensibilidad en ese aspecto, que nadie puede estar exento, y con la concientización, que sí es importante que todos sepamos también sus derechos, ¿no? Y eso es práctico. En su opinión, ¿cuáles serían los mayores riesgos que pueden tener las personas con discapacidad? Más que riesgos, creo que las más grandes barreras, porque, miren, por ejemplo, las barreras urbanísticas, edificatorias, vehiculares. Por ejemplo, miren, muchas personas así, en la cual yo me incluyo, yo desearía poder tener otra carrera profesional. Me encantaría, por ejemplo, y lo puedo decir abiertamente, a mí me encantaría postular a San Marcos, poder ingresar y pertenecer a esa universidad. Pero ¿cómo puedo hacerlo de San Juan de Lurigancho? Yo vivo en San Juan de Lurigancho y eso está en el Callao casi. ¿Qué vehículo me podría llevar? La única forma de llegar es con un taxi. O no existe otra manera, porque los corredores, los alimentadores, no tienen el acceso para las personas con discapacidad. El tren va a otra ruta, el tren y el metropolitano sí tienen el acceso para las personas usuarias con discapacidad, pero los otros vehículos, medios de transporte no lo tienen. Pero lo particular y lo anecdótico es que en el artículo 20 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, esta ley que te digo que está vigente el año 2012, dice que todos los medios de transporte de uso público tienen que tener el acceso para las personas con discapacidad. Entonces, yo puedo estar motivado, estoy motivado, deseo superarme, deseo ser un hombre productivo para mí, para mi familia, ayudar al desarrollo del país, de mi comunidad, pero estas barreras vehiculares me limitan. ¿Pero quién hace estas barreras también vehiculares? Son las propias personas. Si la propia persona cumpliría que el funcionario a cargo haría su función de fiscalizar, supervisar, fiscalizar y sancionar, también estas barreras se disminuirían. Por eso puedo decir que la mayor barrera que podemos encontrar las personas con discapacidad es la barrera actitudinal, que nace de la propia actitud de las propias personas, que impide que estas personas se puedan desarrollar. Pero además también está la idea de que es solamente en el aspecto de transporte, también puede ser como instituciones, en el mundo laboral, digamos, para a las personas con discapacidades de la mente, así, psicosocial, debe ser complicado también los estudios mismos. Sí, por ejemplo, hoy en día se trabaja sobre los ajustes razonables para las personas con discapacidad en los centros de trabajo y en los centros de estudios. Sin embargo, muy pocas entidades laborales, sean privadas o públicas, implementan estos ajustes razonables que son sobre un trato adecuado hacia las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y como bien lo mencioné, cuando hablamos de una persona con discapacidad, estamos hablando de una persona con discapacidad que puede ser
física, sensorial, mental o intelectual. Entonces, ninguna discapacidad es mayor a la otra. Las cuatro enfrentan diversas barreras y estos derechos se deben conocer para que justamente estas barreras se vayan disminuyendo. Porque, como lo mencioné también al principio, la deficiencia más las barreras dan discapacidad. Si vamos disminuyendo las barreras, vamos a ir venciendo la discapacidad, vamos a ir venciéndolo. ¿Y por qué deberíamos vencerlo? Porque la discapacidad es un gasto que le genera al Estado en tratamientos, en diferentes cosas. Entonces, si lo vamos venciendo, estas personas van a ser más productivas también, más productivas. Entonces, sí, es importante que podamos hacer eso, los ajustes razonables, concientizarla también en todos los medios, en las entidades, públicas y privadas también. ¿Y qué políticas podrían ayudar como último razonamiento? ¿Qué puede ser lo último que pueda funcionar? Creo que es importante recibir charlas sobre el trato adecuado, que pueden entender, hablar más ampliamente, por ejemplo, de cada tipo de discapacidad. Cada tipo de discapacidad tiene sus características, cada tipo de discapacidad pertenece a un grupo también y podemos mencionar, como lo dije en la física, estaban personas en silla de ruedas, personas que utilizan muletas, andadores o algún tipo de amputación de los miembros superiores o inferiores. Entonces, así también encontramos en la discapacidad psicosocial o mental, que encontramos personas con Asperger, autismo, algún tipo de retardo o algún tipo de problema psicosocial también. Entonces, es importante que se pueda concientizar y se pueda sensibilizar que nadie está libre de pasar. Ahorita todos pueden estar muy bien. Dios no quiera, nace un niño y quizá pertenezca también al grupo de la institución pública o la empresa privada también. Entonces es importante todos estar preparados para ello, ¿no? Bueno, Galán, ha sido mucho gusto tenerte aquí. Gracias por hablar de un tema tan importante. Y ya saben, amigos, este es un día importante que hay que tomar siempre en cuenta. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web peru21.pe.